Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, antes de empezar este capítulo 10, quería comentarles que vamos a dejar los capítulos 7, 8 y 9, que son desigualdades, perpendicularidad entre rectas y planos, y la parte de paralelismo para hacer quiz y parcial. Entonces voy a proceder de esta manera. Les voy a enviar al final de este video por este mismo medio unas fotos de el quiz y el parcial. Entonces, ustedes hasta el día viernes en la noche, digamos yo sábado por la mañana entro y me van a enviar estas fotos ya con la solución, ojalá muy resumida, muy concisa, que no sea tan extensa. Me la van a enviar al correo y así yo tengo la forma de levantar el segundo corte. Entonces repito, capítulos 7, 8 y 9. Bien, vamos primero. Les voy a mandar también una gama de ejercicios que tengo también de esta parte. Y de suerte tal que el día sábado ya tengo todo el material. Nosotros vamos a descansar la Semana Santa para poder elevar el corte. Bien, bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy, que empieza con esta definición. Definición. Dos planos se dicen paralelos si no se cortan. Es decir, no hay más opción. El concepto de paralelismo de planos es muy sencillo de entender. Yo aquí tengo un plano que lo puedo llamar el plano E, y aquí tengo un plano que lo puedo llamar el plano F. ¿Sí? Entonces, si estos planos no se llegan a cortar, vamos a decir que el plano E es paralelo con el plano F. Y este capítulo, que es un capítulo relativamente corto, pero lo vamos a cubrir en dos sesiones de todas maneras, en esta sesión y en la siguiente sección de esta semana, para dejarlo listo. Pero no voy a colocar ningún ejercicio de este capítulo en el parcial y en el quiz, para que ustedes lo puedan ir trabajando desde ahora en casa, con calma, y me lo entreguen como les había comentado. Bien. Este capítulo en realidad es corto, pero hay que mirar con cuidado los resultados para entender cuál es el objetivo del capítulo. Por ejemplo, este primer teorema de este capítulo dice lo siguiente. Yo tengo, ya escribimos, tengo un plano aquí que es paralelo con otro plano. Bien. Y tengo un nuevo plano que podría ser este. Ustedes lo van comprendiendo. Que hace lo siguiente. Corta a los dos planos paralelos. Entonces el teorema lo vamos a enunciar de esta manera. Este plano lo vamos a llamar el plano E, a esto lo llamamos el plano F y a este lo vamos a llamar el plano G. Entonces el teorema lo ponemos así. Dado, pruébese.
dado por FC. Entonces, ¿qué se da? Que el plano E es paralelo con el plano F y que el plano G intersecta a ambos. ¿Sí? Entonces, claro, este plano yo lo puedo extender para que se le vea todo su desarrollo. Entonces, ¿qué hay que probar? Aquí hay una recta L1 y aquí hay una recta L2 porque nosotros sabemos que la intersección de dos planos es una recta. Entonces, ¿qué hay que probar? Que la intersección consta de dos rectas paralelas. O sea, en pocas palabras, lo que hay que probar es que L1 es paralela con L2. O sea que si un plano intersecta a dos planos paralelos, la intersección consta de dos rectas paralelas. Entonces la demostración vendría así. Demostración es lo siguiente, ¿no? Empezamos diciendo que sabemos que la intersección de G con el plano E debe ser una recta L1, postulado de la primera parte del curso. Y que la intersección del plano G con el plano F es una recta L2. ¿Qué garantiza esto? Que las rectas L1 y L2 están contenidas en G. Mírelas ahí, ¿no? Luego tenemos la primera condición para el paralelismo. Luego, L1 y L2 son coplanares. ¿En dónde? En el plano G. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pruebo el paralelismo? Tengo que demostrar que las rectas son paralelas. Pues es muy sencillo. Si esta recta se llegara a cortar con esta, implicaría que este plano se corta con esto y es imposible. O sea, estas dos rectas son coplanares y no se cortan, porque cortarse las rectas implicaría que los planos se cortarían. Entonces, la demostración, como ustedes se dieron cuenta, resultó muy sencilla. Entonces, además, podemos colocar esto. Además, L1 y L2 no se cortan. No se cortan. Hagamos una argumentación por el absurdo. Si se cortaran, el plano E no sería paralelo con el plano F, porque habría puntos de E que se cortan con puntos de F. Exacto, y eso sería absurdo. Y queda aprobada este teorema, que sería el primer teorema del capítulo. Creo que el teorema es muy sencillo, ¿no? Los dos planos, G corta los dos planos, entonces el corte son dos rectas por postulado. Esas rectas son coplanares porque están en G, pero no se cortan, porque si se cortaran los dos planos se cortarían. Bien, entonces continuamos con el siguiente teorema. El siguiente teorema establece que si una recta es perpendicular, listo, entonces lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a borrar ya este ya lo podemos borrar y avancemos con lo siguiente. Entonces sería así. Lo vamos a
Teorema número 2. El teorema siguiente, no te deja. Dice lo siguiente. Yo tengo de nuevo dos planos paralelos. Este será uno y este será el otro. Planos paralelos. Este es el plano E, que es paralelo con el plano F. Y tengo una recta L que viene así. Esta recta L, lo único que sabemos es que es perpendicular a este plano. Entonces, escribamos las hipótesis a este lado. Dado, pruébese, dado que la recta, el plano E, primero, es paralelo con el plano F. La recta L es perpendicular a E. Bueno, es perpendicular a E, como usted lo está viendo, en un punto P. ¿Bien? ¿Qué hay que probar? Que esta L es perpendicular al plano F. O sea, toda recta perpendicular a uno de dos planos paralelos es perpendicular al otro. Entonces la demostración se hace de esta manera. Usted puede elegir aquí un punto, llámelo Q. Entonces, demostración. La demostración empieza así. Demostración. Yo puedo elegir un punto Q, sea Q, un punto que pertenece al plano inferior, al plano F, pero Q no pertenezca a la recta L. Esto lo garantizo, ¿por qué? Porque uno sabe que un plano es más que una recta, o sea, siempre un plano tendrá puntos que no están en una recta. O sea, el Q no pertenece al plano, a la recta L, no pertenece a él. Entonces, hay un teorema que dice, cuando yo tengo un punto y una recta, esos dos elementos me determinan un plano. Ese plano lo voy a tratar de dibujar acá. Es el que usted percibe. Este plano. Este plano lo voy a llamar G. Entonces yo digo lo siguiente. ¿Cómo formo G? Con esta recta y el punto fuera de ella. Entonces sea G el plano que nosotros sabemos ya que es único, teoremas anteriores, único, que contiene a L y a Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Por este lado, esta recta corta en un punto, entonces debe cortar a lo largo de una recta L1. Pero este plano también está cortando aquí, entonces tiene que cortar esto a lo largo de una recta L2, L1 y L2, por el teorema anterior. Porque si un plano G corta a dos planos paralelos, la intersección consta de dos rectas paralelas, teorema anterior. Entonces, sea G intersección E igual a L1 y G intersección F igual a L2. O sea, este teorema se apoya fuertemente en el teorema anterior. Así las cosas, yo puedo decir lo siguiente. Que L1, luego L1 es paralelo con L2 por el teorema inmediatamente anterior. O sea, pero este ángulo aquí es recto. Este ángulo es recto, porque esta recta es perpendicular. Y como esto es un plano, este ángulo tiene que ser recto. ¿En qué momento? Bueno, en el momento en que corte acá, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo?
tengo que esta recta es perpendicular a una recta contenida en F. Ahora tomo otro punto que lo voy a llamar L. Y repito el razonamiento, que es que este nuevo plano va a pasar por L, ¿sí? Y tiene esta forma, este lo voy a llamar plano H. Y por procedimiento análogo, ¿qué sucederá? Este plano corta aquí en una recta y corta aquí en otra, y este ángulo también es recto y este ángulo también es recto. ¿Y qué ha demostrado? Que si una recta es perpendicular a dos rectas contenidas en un plano, es perpendicular al plano. Luego, con esa división de las cosas, usted puede garantizar que L es perpendicular al plano F. Y aquí ya tenemos 2 de los 7 o 8 teoremas que trae este capítulo, que los terminaríamos en la próxima sesión, porque no creo que alcancemos a cubrir todo. Es un teorema muy sencillo, como usted lo puede ver. Hubo necesidad de volver a repetir el procedimiento Q con otro R para que quede perpendicular a dos rectas y sea perpendicular al plano de abajo. Bien, entonces, bien, vamos a mirar un tercer teorema. Tercer teorema, aquí es una recta perpendicular a uno de dos planos. Ahora es al revés. Si dos planos son perpendiculares a una recta, ellos son paralelos. Eso sería como el recíproco, ¿no? Más o menos el recíproco, ¿no? Sí, claro. Entonces, este teorema, que es el teorema 3, ¿no es así? Teorema 3 en la secuencia que traemos. Dice, borremos el dibujo. Ahora el dibujo va a cambiar, porque es el dibujo para el nuevo teorema. Entonces, ese teorema trae un nuevo dibujo, borramos esto, ¿no? Y hagámoslo desde el puro comienzo del tablero. Entonces sería así. Teorema 3. Se llama teorema 3. Entonces el teorema 3 dice, yo tengo una recta, que es esta. Esa recta la puedo llamar L. ¿Qué se sabe? Que este plano es perpendicular a la recta y que este otro plano también es perpendicular a la recta, llamémoslo en P, en Q, y a estos planos vamos a llamar el plano E y el plano F. Entonces, el teorema lo podemos colocar de esta manera, dado, pruébese, dado que el plano E es perpendicular a la recta L y que el plano F es perpendicular a la recta L. Pruébese que E es paralelo con F. O sea, en efecto, es un recíproco del teorema anterior, porque el teorema anterior es, si corta uno de dos paralelos, si es perpendicular a uno, es perpendicular a la otra. Es un recíproco perfectamente establecido. Entonces, la demostración sería de esta manera. Vamos a suponer que estos planos no son paralelos. O sea, es una demostración por el absurdo. Entonces decimos, suponemos que el plano E no es paralelo con el plano F. ¿Bien? Y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, ¿qué significa que no sean paralelos? Que ellos llegarán en un momento por aquí y se van a cortar. O sea, una situación un poquito irreal, ¿no? Se van a cortar aquí en una recta L1 para distinguirla de aquella. Entonces, ¿qué hago yo? Si no son paralelos, se cortan. Porque, ¿qué significa que sean paralelos? Que no se cortan. Entonces, se cortan. Entonces, luego los planos se cortan. Sea la intersección de E con F una recta L1. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Tomamos un punto de la recta L1 que sería L.
y hacemos esta operación. Conectamos acá y conectamos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta recta está en el plano de arriba, esta recta está en el plano de abajo, o sea que esto es un triángulo. Entonces, sea R un punto que pertenece a L1. Luego, el triángulo, que ustedes ven ahí como PQR, tiene un problema. Y es que este ángulo es recto porque es perpendicular al plano y que este ángulo es recto porque es perpendicular al plano. Posee dos ángulos rectos. Posee dos ángulos rectos, lo cual es absurdo. Esto es una contradicción porque no puede haber un triángulo que tenga dos ángulos rectos. ¿Qué me llevó a esa contradicción? Haber supuesto eso. Entonces, por lógica de la prueba indirecta, que es la que estamos manejando acá, podemos decir lo siguiente. Luego, no hay otra opción. Luego, el plano E es paralelo con el plano F y hemos demostrado ese teorema que es un recíproco del teorema anterior. Bien, entonces ahí vamos con el teorema número 3. Bueno, en realidad, estos teoremas me sirven para lo siguiente. Vamos a probar que si un plano es paralelo a un segundo y el segundo es paralelo a un tercero, el primero lo es con el tercero. Todos estos teoremas en realidad van edificados en orden a hacer esas cosas. Entonces, vamos a probar ese teorema que sería el teorema número 4. Teorema número 4, que es el siguiente, ¿no? Teorema 4. Entonces viene así. Teorema 4. El teorema 4 sería el siguiente. El teorema 4 es: yo tengo aquí un plano. Este plano es paralelo con este. Y este que está acá, este paralelo con este y este con este. Hay que probar que estos dos son paralelos. Entonces, estos planos los vamos a llamar el plano E, el plano F y el plano G. Entonces, el teorema lo podemos poner de esta manera. Dado, pruébese. Pruébese. Entonces, dado que el plano E es paralelo con el plano F y el plano F es paralelo con el plano G, pruébese que E es paralelo con el plano G. Pero miren la demostración cómo es de sencilla. Hacemos esto. Ya de un capítulo anterior, que fue el capítulo 8, tracemos una perpendicular. ¿A cuál plano? Al plano F. Esa recta la voy a llamar la recta L. O sea, L la construimos perpendicular al plano F. Esa es la construcción. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda recta perpendicular a uno de los planos paralelos es perpendicular al otro. Pero como esta recta es perpendicular a este, también es perpendicular a este. En un punto P, Q, R. ¿Y ahora qué pasa? Parte segunda. Si dos planos son perpendiculares a una misma recta, ellos son paralelos. O sea, es una demostración muy simple, sin embargo la voy a dejar escrita para que ustedes la puedan repasar, porque a veces en la rapidez de las cosas uno a un primer golpe no lo ve. Entonces la demostración es aplicar los dos teoremas anteriores, el recíproco y el que estaba. Entonces viene aquí la demostración. Entonces la demostración viene de esta manera, demostración, ¿sí? Sería así. Sería. Primero. Vea, perdón, qué pena, antes de primero. Construcción. Trazamos, esto es una especie de construcción auxiliar. Trazamos L perpendicular al plano F, porque el plano F está conectado con ellos dos.
perpendicular a F en un punto P. ¿Listo? Eso. Entonces, ¿cuál es la primera afirmación? Primero, quiere decir que luego, por un teorema anterior, L es perpendicular a E. ¿En dónde lo podemos suponer? En un punto, en Q. ¿Listo? Teorema anterior. Si es perpendicular a uno de los planos paralelos, es perpendicular a otro. Segundo, luego, L es perpendicular a F. ¿En dónde? En un punto L. Pero, ¿qué sucede ahora? Perdón, es perpendicular a G. A G. A G. A G. Sí, a G. Claro, si es perpendicular a F, perpendicular a G porque son paralelos. Pero si una recta es perpendicular a dos planos, ellos son paralelos. Entonces, tercero. Luego, el plano E es paralelo con el plano G, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, lo que ustedes acaban de ver fueron una serie de teoremas orientados a demostrar prácticamente este resultado final. Ahora, hay un resultado que sigue, que es demostrar que si dos rectas son perpendiculares. Este es un teorema complementario de uno del capítulo octavo que estaba pendiente. Y con este último resultado, paramos ahí, dejamos la siguiente parte del capítulo para cubrirla en la próxima sesión. Y ahí nos vamos programando para ver, regresamos de Semana Santa. Yo creo que nos quedan unas 4 semanas. Y en esas 4 semanas podemos acabar de cumplir los objetivos por este medio. Espero que ustedes estén entendiendo. Yo trato de ser lo más claro posible, llevar las cosas a lo mínimo de lo que ustedes deben saber, sin tanta complejidad como a veces en un salón con el diálogo y con todo se puede hacer. Ustedes comprenderán esto. Ustedes pueden leer el libro de Morris Down, ahí las cosas están también de esta misma forma. Pueden complementarse de pronto con algunos comentarios que hacer y con los ejercicios que están ahí. Perfecto. Entonces vamos a mirar el último teorema de hoy, pensaría yo, porque les voy a dejar por ahora para que lo vayan mirando algunos ejercicios adicionales y para que vayan resolviendo quiz y parcial. Eso lo envío esta misma noche. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahora viene lo siguiente. Dice, este teorema ya prácticamente lo teníamos faltaba probarlo simplemente. Teorema 5. Teorema 5 lo que dice es lo siguiente. Yo tengo acá, tengo un plano, ¿sí? Tengo un plano. Ese se llama el plano E. Y trazo dos rectas que son estas. Esta es una recta y esta es la otra recta. ¿Listo? Ellas son perpendiculares. Voy a llamar la recta L1 y la recta L2. Perpendiculares en un punto P y perpendiculares en un punto Q. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dado. ¿Por qué es un teorema complementario del capítulo octavo? Porque nosotros demostramos que si dos rectas son perpendiculares a un mismo plano, ellas son coplanares trazando una línea haciendo el plano bisecante perpendicular. Pero este teorema es complementario en este sentido. Uno sospecha que son paralelas, pero vamos a probar que son paralelas. Entonces, esa es la demostración de este último teorema que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Hay que probar, pruébese. Hay que probar, pruébese. Lo siguiente, pruébese que primero, ¿qué es lo que se da? L1 y L2 son perpendiculares al plano E. ¿Sí? Se entiende la notación. Las dos perpendiculares a E, como usted lo ve. Pruébese que L1 es paralela con el plano, con la recta 2. Y la demostración sería así.
demostración. Por el teorema del capítulo 8, dice, sabemos, aquí podemos colocar capítulo 8, ¿sí? Sabemos que L1 y L2 son coplanares. Ese es un teorema que ustedes pueden revisar, que se vio en clase, son coplanares. Coplanares. Entonces, ¿qué más? Entonces, debe haber un plano que contiene los dos elementos, ¿sí? Lo construimos la vez pasada. Entonces, esta recta es una recta que une los puntos de contacto de las dos rectas L1 y L2, y como estas dos rectas están en este plano, estos puntos son coplanares de este plano, luego toda esta recta por llaneza del plano está contenida. Entonces, luego el segmento o la recta, si usted quiere, luego la recta PQ, si usted la lleva a toda la extensión infinita hacia ambos lados, queda contenida, son coplanares, quedan contenidas, este plano lo podemos llamar el plano G. Esta PQ queda contenida, la palabra, queda contenida en el plano G. ¿Listo? PQ queda contenida en el plano G. Pero ahora mire el hecho tan sencillo. Usted tiene que este ángulo y este ángulo son rectos. Y estas son dos rectos en un plano, dos rectas cortadas por una transversal, y estos serían ángulos correspondientes. Entonces, 1 y 2, los ángulos 1 es congruente con 2, claro, porque miden 90 grados, ambos, quiere decir que ¿qué? Que por lo tanto, si en dos rectas cortadas por una transversal un par de correspondientes son congruentes, las rectas son paralelas. ¿Listo? Bien, entonces yo quería llegar en esta primera charla hasta acá para poder terminar el capítulo en la próxima, y en este momento me voy a colocar en el trabajo de enviarles dos links, una con el teorema y otro con los ejercicios, quiz y parcial. Buenas noches y mucho gusto